Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir tratando toda la actualidad que ha habido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos un primer vídeo en el día en el cual sobre todo lo hemos centrado acerca de las mejoras y tenemos en esta ocasión muchas cosas que comentaros. Os recuerdo que todas estarán detalladas en la descripción de este vídeo para que sepáis cuándo darán comienzo. Así que vamos a dar comienzo con este vídeo, vamos a comenzar y tenemos que empezar hablando acerca de Fernando Alonso y de sus sensaciones después de este gran premio que hemos vivido en el circuito de Qatar. Un gran premio que ya sabemos, lo hemos comentado en el canal, ha sido un gran premio bastante extremo, ya sabemos que ha sido un circuito que para los pilotos ha sido complicado de gestionar, ha habido pilotos que han abandonado como Logan Sargeant, muchos pilotos necesitaron luego ayuda médica, tuvieron que ir al centro médico y demás. De todo eso ya hemos estado hablando y también, por supuesto, con relación al equipo Aston Martin, también os hemos hablado durante todos estos días de las buenas sensaciones que transmitieron. Por supuesto, no son unas buenas sensaciones como las que transmitían a principio de temporada, no estamos en ese punto, pero sí que fueron unas mejores sensaciones de lo que había sido en estas últimas etapas, en estas últimas carreras, y asimismo lo hizo saber Fernando Alonso nada más acabó el Gran Premio, diciendo que era un fin de semana donde él salía contento, porque después de haber hecho un 9º puesto en Italia, no haber puntuado en Singapur, que era un circuito que tenían marcado en rojo y no tuvieron ese rendimiento, o luego haber hecho otro 9º puesto en Japón, salía satisfecho por su rendimiento en este Gran Premio de Qatar, y no solo por la posición final de carrera, porque quizá ya, por ejemplo, salieron satisfechos, entre comillas, en Japón por el hecho de, pese a ser 9º como fue Italia, fue una sensación diferente, fue una sensación que pudieron haber estado peleando de no ser por los errores estratégicos. Este fin de semana fueron sextos, pero más allá de la posición, sobre todo se quedan con que perfectamente podría haber sido quinto de no ser por esa salida de pista y que luego por los problemas en carrera no pudiera, por los problemas por haber roto parte del suelo, no pudiera alcanzar a Leclerc, pero ya estamos hablando de que podría haber sido perfectamente quinto, clasificó en cuarto lugar, salía cuarta posición, clasificó sexto sin los problemas a lo mejor en límites de pista de McLaren. Checo Pérez y Carlos Sainz, por supuesto, cayeron en Q2, pero Carlos, por ejemplo, fue por ritmo propio. Checo sí que fue por el tema de límites de pista. Oye, quizá en clasificación el viernes, si no hubiera sido por eso, podría haber clasificado por delante de Alonso, pues tampoco lo sabemos, pero el hecho es que estaba en esa posición y asimismo lo transmite el propio Fernando Alonso, diciendo que después de este Gran Premio de Qatar se siente bien, se siente cómodo, sabe que todavía no han traído esas mejoras que se hablan que llegarán en Estados Unidos. El propio Alonso ha comentado que van a llegar esas mejoras, así que veremos si es realidad, pero sobre todo salió satisfecho en Qatar porque de alguna forma Aston Martin consiguieron dar con la tecla en el monoplaza con la configuración que necesitaban para Qatar, algo que en los últimos fines de semana no estaban consiguiendo, les estaba consiguiendo muchísimo encontrar un buen balance para esos circuitos y con este buen balance consiguieron ser nuevamente competitivos, algo que lo que comenta Alonso es que no se había sentido así desde Zandvoort, que fue la última vez que logró el podio, pero como os he dicho antes, más allá del resultado es que en Zandvoort tuvo un muy buen rendimiento y se sintió bastante cómodo. Desde entonces no se había sentido al igual que lo ha hecho en Qatar, se sintió que volvió a ser competitivo, eso le gusta y afronta estas últimas carreras de una forma por lo menos algo más confiado, que sobre todo para el próximo par de carreras que viene ahora un triplete es bastante importante. Lo que dice Fernando Alonso es: este fin de semana me he sentido más competitivo que en los últimos eventos. Fui 9º en Monza, sin puntos en Singapur y 9º nuevamente en Japón. Así que creo que este fin de semana hemos mejorado un poco. Lo importante es lo que os digo y además el hecho de llevar una configuración radicalmente distinta al resto. Se ve claramente con el hecho de que Fernando era el más rápido en recta, el Aston Martin siendo el más rápido, es decir, era una configuración completamente diferente, pero les sirvió, encontraron un buen balance, consiguieron sacar el máximo provecho a este AMR23. Yo hay gente que sigo viendo diciendo que no era así, pero oye, que eran más rápidos que en Ferrari, que estaban en esa mezcla que en estas últimas carreras no lo habían conseguido. Y no era un circuito que se esperase mucho de Aston Martin, simplemente con el hecho de ya estar peleando con Ferrari es positivo. Y además con el hecho de los cambios que ha habido en este fin de semana, pues bueno, el resultado también te digo que era complicado saber en qué puesto podría haber estado el Aston Martin realmente en ese ritmo de carrera, porque el ritmo que hubo al final durante toda la carrera fue casi ritmo de clasificación, teniendo que tirar todas las carreras porque
no te importaba casi la degradación, porque más allá del blando todos los neumáticos llegaban en condiciones a esas 18 vueltas de máximo que podías rodar. Así que en ese sentido no sabemos cuánto fue ese ritmo de carrera, desde luego que fue peor que McLaren y peor que Mercedes, eso está bastante claro, pero aún así ya estando en ese nivel es bastante positivo viendo de dónde venían. Veremos qué es lo que consigue hacer Aston Martin con estas mejoras. Os hemos hablado de todo lo que se sabe por ahora sobre estas mejoras, os hablaremos en cuanto haya novedades sobre ello, os lo trataremos en el canal más en detalle, dónde pueden ser, dónde llegarán esas mejoras, pero afrontando este último tramo de la temporada, y no solo ya por el hecho de que sea este último tramo de la temporada y venir de donde venían, sino sobre todo porque es que además ahora vienen 3 carreras seguidas, que es Estados Unidos con sprint, por cierto, luego México y luego Brasil, que vuelve a ser la última sprint además en este caso, pues es bastante importante llegar de esta forma confiado. No son circuitos, Brasil sobre todo, que se vaya a sentir demasiado bien el Aston Martin, pero llegados a este punto realmente el Aston Martin tampoco sabes qué circuito va a rendir extremadamente bien, y no lo va a hacer en ningún circuito porque no es ese monoplaza de principios de año. En el vídeo anterior también os hemos enseñado la comparativa entre el Aston Martin actual, el McLaren actual y las comparativas con el McLaren de principio de temporada y el Aston Martin de principio de temporada, viendo cómo ambos casi que se han cruzado entre medias del desarrollo, y obviamente el que funciona mejor es el McLaren, pero con esas mejoras importantes, según han comentado distintos medios, distintos periodistas, y también, como os hemos dicho anteriormente, Fernando Alonso, también aparte de Alonso lo ha dicho Mike Crack, jefe del equipo, se espera que Aston Martin pueda ser algo más competitivo en Estados Unidos, que de estas 3 próximas carreras, como os comento, este triplete americano, luego además nos quedará Las Vegas y Abu Dhabi, incluso más que de este triplete, de las 5 carreras que quedan hasta final de temporada, el circuito que mejor se espera rendimiento de Aston Martin, en teoría, debería de ser este próximo Gran Premio de Austin, sobre el papel y sobre el circuito. Que os digo mucho, recalco mucho el hecho de sobre el circuito y sobre el papel, por el hecho de que en Qatar no era un circuito que fueran a rendir bien y fueron más competitivos. Ya no voy a decir que Japón, porque Japón tampoco era un circuito que se esperase buen rendimiento, al igual que en Monza, pero sí fueron más competitivos que en Singapur. Y eso ya es algo que también te demuestra el hecho de que el Aston Martin de principios de temporada y que sabemos que rendía ya no está en este nivel. Así que bueno, dejemos a un lado el equipo Aston Martin, nos tenemos que centrar acerca de Mercedes, casualmente los dos equipos que os hemos hablado en el primero de los vídeos del día de hoy acerca de sus mejoras para próximas carreras, ¿no? Al igual que os hemos hablado de Aston Martin, os hemos hablado de Mercedes, que cojamos la información en el caso de Aston Martin con pinzas, porque sabemos cómo han funcionado el tema de las mejoras este año, y muchas veces que se decían desde Aston Martin que iban a llegar, luego no llegaban. Sí que es verdad que me da más confianza estas mejoras que en teoría van a llegar, porque lo ha dicho Alonso. Y no porque lo diga Alonso, sino porque Alonso nunca habla de las mejoras, pero sí que ha dicho que en Austin habrá ciertas mejoras, y sobre todo hasta antes de final de temporada debería de haberlas también. Entonces me da esa cierta confianza, pero bueno, más allá de ahí os hemos hablado de Mercedes, que de esta información ya sí os puedo decir que es posible, es 99% posible de que vayan a llegar, mejoras que van a llegar en el suelo del monoplaza. Y Toto Wolff ha hablado de algo bastante interesante. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, confía en que Mercedes por lo menos vuelva a estar en una posición de pelear por el título, atentos, en 2026, no 2024, sino por lo menos 2026. Sobre todo lo que dice es que los primeros pasos del gran cambio que va a llegar Mercedes van a llegar en 2024, porque van a cambiar nuevamente, radicalmente, el monoplaza, algo que ya os habíamos contado en días anteriores, y lo que dice es que el proyecto es a largo plazo y que confían en que por lo menos con ese cambio de reglamento que habrá en 2026, un cambio de reglamento, por cierto, que va más enfocado a los motores, y con eso es con lo que acertó Mercedes en 2014, lo que dice es que confían en que vuelvan a estar en una mejor posición, y que esto lo demuestra el compromiso además que están teniendo los dos pilotos, en lo cuales confían en ello. Eso es lo que ha dicho Toto Wolff, bastante interesante sobre esto. Lo que dice es, en 2026 estaremos en la cima, de lo contrario no estaría aquí. También no tenemos que centrarnos en el hecho de que únicamente será 2026, sino que en 2026 lo que dice es que estarán en la cima. No habla de estos últimos años en estas palabras, es decir, puede ser que el año que viene
estén en esa posición? Bueno, pues en el primero de los vídeos que hemos tratado en el día de hoy ya os hemos hablado que se está rumoreando en el paddock que los datos que tiene Mercedes de su próximo monoplaza van a ser muy buenos. ¿Implica esto que serán rivales de Red Bull? Por supuesto, no os podemos decir que esto vaya a ocurrir, no os podemos decir que el próximo año vayamos a tener esa rivalidad entre Mercedes y Red Bull, pero sí que esos datos son buenos y es lo que os he dicho en el primero de los vídeos. Oye, se hablaba mucho de los datos de Aston Martin para 2023 y acertaron, por lo menos a principios de año, desde luego con el desarrollo ya han ido para atrás. Ahora se está hablando de estos datos de Mercedes. También os digo, esto no lo hemos dicho en el primero de los vídeos, los datos que había de Mercedes del simulador del coche sin pontones que llevaron en 2022 era que iban a arrasar. O sea que luego es que estos datos en el simulador, vale, tus datos en el simulador van bien. Quizá tus datos en el simulador te dicen que vas a mejorar, vamos a poner supuesto, 5 décimas. Pero vas a mejorar 5 décimas con respecto a tu monoplaza. ¿Cuánto va a mejorar Red Bull? Red Bull se va a quedar parado. Lo que os digo es que puede ser que tengamos a Mercedes ahí. Yo os he dicho que de Mercedes es el equipo que me espero que pueda ser el equipo que tendría a Red Bull que tener en cuenta. Siempre os lo he dicho, os lo dije desde 2022, erré en esa predicción para 2023, pero sigo opinando lo mismo, que el rival más a temer por parte de Red Bull siempre va a ser Mercedes, porque Mercedes hacen muy bien las cosas, ya lo sabemos, y además os recuerdo que ha vuelto James Allison, la persona que llevó a Mercedes, ya llegó estando Mercedes en el éxito, porque llegó viniendo de Ferrari en 2017-2018, si no recuerdo mal, pero sobre todo fue el director técnico que llevó a Mercedes a un nivel más elevado cuando ya la era híbrida estaba llegando a su fin. En 2020, la penúltima temporada que teníamos de esa era híbrida, los llevó a hacer el mejor monoplaza que ha habido en la historia de Fórmula 1 y tenían un dominio de 1 segundo por vuelta más que Red Bull era casi 1 segundo por vuelta más que el tercer equipo. Tenían ese segundo por vuelta de diferencia frente a Red Bull, habiendo pasado ya desde que entró la era híbrida 6 años. Llevaban 6 años dominando, fue el séptimo. O sea, que para que os hagáis una idea, eso es extremadamente complicado y eso es lo que logró hacer James Allison, que ha regresado. Además, en estas palabras que ha dicho Toto Wolff, ha hablado acerca del monoplaza del próximo año, así que os lo complementamos con las novedades que os hemos dicho. Os recuerdo simplemente en el primero de los vídeos hemos hablado en el día de hoy de que Mercedes llevará mejoras en el fondo de su monoplaza centradas ya para conseguir esa mejora en 2024, porque el W15 va a cambiar radicalmente de concepto otra vez, que ya lo hicieron con el regreso a los pontones, pero cambiaron sobre todo esa parte, ¿no? Fue el cambio radical que hubo en Mercedes en Mónaco cambiando esos pontones. Pero la filosofía del monoplaza, más allá de ahí, es la misma. Ya el próximo año va a cambiar de esa forma radical y vamos a tener un coche extremadamente diferente. Ha dicho cosas bastante interesantes sobre estos cambios, sobre todo, para empezar, diciendo que va a haber un gran cambio, por supuesto, y diciendo también a que van a cambiar, sobre todo, en lo que más se ha quejado los pilotos, en esa forma de conducir. Lo que ha dicho es, Lewis y Russell ahora mismo no confían en el coche, pero a partir del año que viene cambiaremos mucho y volveremos a lo básico. ¿A qué se refiere? Sobre todo hay dos quejas que han hecho los pilotos mucho. Para empezar, que aunque hayan vuelto a los pontones y demás, el monoplaza es el mismo prácticamente, con los mismos problemas que tenían el anterior año. Es decir, es un coche muy inestable, sobre todo de la parte trasera, y eso no les gusta, ni a Hamilton ni a Russell. Sobre todo, luego además, una queja que ha habido mucho es el hecho de dónde se sientan, y es algo que les quitan mucha confianza. Y a lo mejor alguno de vosotros que no sepáis esto, aunque lo hemos tratado varias veces en el canal, me hacéis la pregunta, ¿cómo que dónde se sientan? ¿Cómo que eso se están quejando Mercedes? Bueno, pues por si no lo sabéis, el W14 es el coche que tiene la posición de sentarse de los pilotos más adelantada de toda la parrilla. Casi los pilotos llevan la cabeza al lado de las ruedas. El problema de esto no supone ningún cambio en cuanto a aerodinámica o en cuanto a cualquier otro hecho, no supone ningún cambio a llevarla más adelantada o más atrasada, pero en cuanto a la confianza de los pilotos sí, porque al estar al lado de las ruedas, cuando se acercan, sobre todo en circuitos urbanos, cuando se acercan a un muro y lo giran ahí y ven el muro que está ahí al lado de la rueda, no tienes esa confianza que tienes si estás un poco más atrasado y tú sabes medir esa distancia, pero no tienes el muro literalmente a una palma de tu mano. Entonces,
Es por eso por lo que ese es uno de los cambios que va a haber, además de las suspensiones, que es otra queja que ha habido de los pilotos. Esos son cambios que ha comentado Toto Wolff, yo me imagino que va a haber muchos más y repito, los rumores que hay sobre Mercedes es que el año que viene pueden ser un contendiente al título y ojalá lo tengamos para tener algo de rivalidad frente a Red Bull. Vamos a contaros también una noticia con el hecho de los neumáticos, os lo contamos en el día de ayer, se hizo oficial el hecho de que Pirelli, sí, el martes, el día de ayer, se hizo oficial que Pirelli va a volver a ser el suministrador de neumáticos para la Fórmula 1, un contrato oficial que es por 3 años, es decir, llega ese contrato, entra en vigor en 2025 y estará 25, 26 y 27. 3 años. Esto nos ha comunicado, os lo cuento yo, ese contrato tiene una prorrogación de un año más, una opción a un año más, es decir, también estaría 2028 y lo más posible, salvo cataclismo, es que por supuesto lleguen a ese acuerdo y Pirelli por lo tanto tenga ese contrato que realmente es de 4 años más. Vale, llegados a ese punto, cuando se cumpla ese contrato de 4 años, ¿qué pasa? Pues las intenciones de Pirelli son no continuar. ¿Y qué suministrador de neumáticos tendremos al parecer a partir de 2029? El regreso finalmente de Bridgestone. Sabemos y lo han confirmado esto la Fórmula 1 que Bridgestone intentó de nuevo entrar a la Fórmula 1. Le han agradecido además Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, el gran interés que han demostrado por este regreso, por completar este regreso y ser el suministrador de neumáticos. Sigo diciendo que deberían de haber regresado y haber tenido batalla de neumáticos, tener tanto a Pirelli como a Bridgestone, pero esto es algo que la Fórmula 1 no quiere. Y ahora, según Automotor Un Sport, esto lo ha dicho el periodista Michael Smith, lo que ha dicho es que hay rumores de que Pirelli a partir después de 2028 no va a querer seguir y por lo tanto quienes regresarán será Bridgestone. Eso es lo que se está comentando y eso es lo que es muy posible queda muchísimo, así que digamos al 70% que sea lo que vaya a ocurrir. Además hay información del por qué la Fórmula 1 le interesó la llegada de Bridgestone, porque ya os hablamos que el interés de Bridgestone retrasó el anuncio de que llegara Pirelli. Y es bastante interesante lo que ha pasado, sobre todo por el hecho de que este retraso no fue únicamente por el factor económico, porque Bridgestone ofrecía más de lo que ha ofrecido Pirelli, lo único que la Fórmula 1 ha primado al final la longevidad que ya lleva Pirelli de estar desde 2011 con la Fórmula 1. Han primado eso para este acuerdo, pero Bridgestone habría propuesto tecnología innovadora avanzada para esos neumáticos que tendría lugar en 2025, pero sobre todo para los de 2026, que son los más importantes. Ya os he comentado que la llegada de Bridgestone hubiera sido un lío, sobre todo por el hecho de que 2025 son unos neumáticos continuistas a lo que tendremos el próximo año y a lo que son pero 2026 cambiaba radicalmente, entonces su llegada en ese año era compleja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta tecnología? Pues su tecnología lo que iba a hacer era reducir la resistencia a la rodadura, brindando un mejor consumo de combustible y también puede ayudar con el manejo del coche, sería más manejable, ya que la masa de rueda sería menor. También sería mucho más sostenible, que esto es algo que la Fórmula 1 quiere, y además, sobre todo ya para 2030 es cuando se habla de esas 0 emisiones de carbono, por lo tanto les viene muy bien su llegada en 2029, ya que el 63% de sus componentes que harían los neumáticos serían reciclados y los productos son más ligeros, por lo tanto, de transportar. Así que eso es lo que ofreció Bridgestone, eso es lo que supuestamente también ofrecerán para 2029 y eso es por lo que a la Fórmula 1 le interesó esa oferta, pero finalmente seguimos teniendo a Pirelli. Y por cierto, una nueva entrada a la Fórmula 1 y no únicamente de Pirelli, que Pirelli es mantenerse, sigue siendo la de Andretti. Ya sabemos que Andretti consiguió el pase de la FIA, ha conseguido la licencia y por parte de la FIA van a entrar a la Fórmula 1. Pero todavía les queda el acuerdo con la propia Fórmula 1, con la propia FOM, que son los derechos de emisión y son quienes te tienen también que dar ese aprobado. Ya tienen el 50% hecho, ahora les queda la FOM y los equipos que van en conjunto, van en pack. Sabemos que esa parte está complicada porque los equipos no quieren incluir un 11º equipo, aunque la información que hay es que la FOM no le va a quedar otra que decir que sí, porque si no van a tener que ir a juicio y muchos trámites que realmente no les va a servir de nada porque en teoría legalmente tienen sí o sí que aceptar a Andretti para no entrar en un monopolio. Bueno, pues Mohamed Ben Sulayem,
presidente de la FIA, lo que ha dicho es que confía en que no se llegue hasta ese punto. Confía en que la FIA, la FOM y la Fórmula 1 lleguen a ese acuerdo con Andretti, lleguen a un acuerdo que sea fructífero para ambos, porque lo que llega a decir es que no deberíamos de ir a juicio. ¿Por qué deberíamos de ir a juicio? Se debería de conseguir llegar a un acuerdo, pero es curioso que no se le ve del todo convencido. Esta película va a durar bastante y se habla que como muy pronto tendremos ese acuerdo a principios de la próxima temporada. Principios de 2024, quiero decir. Que luego hay aquí gente indicando si podría Andretti competir en la Fórmula 1 sin el acuerdo con la FOM. El acuerdo con la FOM es de los derechos de retransmisión. Si tú no te llevas a lo mejor dinero de esos derechos, podrías entrar porque tienes el pase por parte de la FIA, pero esto es inviable. Es decir, no es posible que haya un equipo que no se vea en televisión ni en los grafismos. O sea, ¿qué sentido tiene un equipo que esté corriendo y a lo mejor queden décimos y que en el campeonato queden décimos, pero tú en el grafismo no veas a Andretti, no veas ni un minuto de Andretti en pantalla porque no han llegado a ese acuerdo y no quieren los derechos de televisión? Porque claro, Andretti diría que, oye, si no me paga la FOM, ese dinero que me corresponde, no quiero salir en televisión. Bueno, esto es inviable. O sea, hay gente suponiendo el hecho de que esto ocurra, es imposible. Tienen que llegar al acuerdo con la FOM, al acuerdo de los derechos también. Van a llegar, al final van a llegar, pero por el hecho de que la FOM, si no se lo acepta, va a entrar en un nivel jurídico que la Unión Europea tampoco se lo permite. Andretti va a llegar, lo único que por supuesto eso se va a retrasar bastante, porque si llega en 2024, que es cuando se está hablando, quizá al final se adelanta, pero las informaciones que hay es que se podría prorrogar hasta principios de 2024. Esto va a suponer que Andretti no entre en 2025 porque se necesita tiempo para construirlo todo y o están trabajando ya sin tener el sí de la FOM porque dan por hecho que en algún momento se lo darán, o en 2025 es imposible que entren. Aún así, lo más listo para Andretti, y lo he dicho en muchas ocasiones, es entrar ya directamente en 2026 porque me sirve la misma justificación que os hemos dicho anteriormente con Bridgestone. No tiene sentido hacer un coche con las reglamentaciones de 2025 cuando los chasis en 2026 van a cambiar porque es una nueva generación de monoplazas. Ese cambio de regulaciones de 2026 va a ser sobre todo en cuanto a los motores, pero los chasis también cambian. No tiene mucho sentido hacerlo. Pero bueno, la información, las declaraciones que hay de Mohamed Ben Sulayem son las siguientes. Dice, tal vez suene muy emocionante y excitante para los medios de comunicación, pero el hecho de que a lo mejor la FOM no aceptase a Andretti y llegasen a ir a tribunales, ¿no? Pero dice, pero no irán a los tribunales, estoy seguro de ello. ¿Por qué deberíamos de ir? Bueno, eso es lo que dice, y luego por parte de Motorsport también han informado después de estas palabras que ha dado Mohamed Ben Sulayem, es que todo hace indicar que se va a llegar a ese nivel y que necesitan, lo que dice la Motorsport además es, niegan lo que os he dicho, los rumores que os he dicho antes de gente diciendo de que competirían sin llegar a ese acuerdo con los motores. Esto lo niega radicalmente Motorsport, se necesita ese acuerdo con la FOM. Para terminar, lo último que os tenemos que hablar acerca de la situación de Checo Pérez en el equipo Red Bull. No mejora la situación de Checo. Ya os hemos informado de que le están dando ultimátums tanto por parte de Christian Horner como por parte de Helmut Marko. Pero es que lo que ha pasado hoy en la televisión austriaca ya ha llegado a un nivel más elevado. Y es que Helmut Marko ha dicho literalmente que Checo necesita un cambio de aires. Ya hemos visto a Marko insinuar que en 2025 es posible que nos siga. Ya os hemos hablado de posibles sustitutos. Ya vimos la información de la propia Fórmula 1 de Lawrence Barreto, periodista que escribe en la web de la Fórmula 1, indicando que es posible que a mitad de 2024 estuviera como tarde ya Ricciardo en Red Bull. Y ahora, después de estas últimas carreras, después de este Gran Premio de Qatar donde tanto Horner como Marko le dieron el ultimátum, ahora Marko dice eso, diciendo que necesita ese cambio de aires. La situación no mejora. Y yo os lo he dicho, yo me cansaré de decirlo y habrá gente que me replique en los comentarios, pero yo quiero pensar que va a estar en 2024 en Red Bull. Pero si hay un equipo que puede no tenerte, pese a tener el contrato para 2024, hay un equipo que puedes no fiarte, es Red Bull. Mirad a Nick de Vries. Nick de Vries tenía un año completo firmado. ¿Dónde está Nick de Vries?
Si hay un equipo que en la Fórmula 1 esto puede pasar con cualquiera, pero si hay un equipo que llegue más a ese nivel, sin lugar a dudas puede ser Red Bull. Yo quiero pensar que el próximo año va a estar, sobre todo porque Ricciardo no ha hecho méritos para estar en Red Bull, sin lugar a dudas. Ya 2024, 2025, bueno, pues puedes justificarlo más por el hecho de Checo se le acabó el contrato y preferíamos a Ricciardo, pero ahora para romper un contrato tiene que haber una justificación más fuerte, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre con este sentido, pero esto es lo que han estado diciendo los dos. Os vamos a poner el artículo que hay en Car and Driver, web en la cual yo participo. Ninguno de estos dos artículos es realizado por mí, sino por mis compañeros, en este caso Sergio Martínez, y luego os llevamos también al artículo que han hecho en el día de hoy mis compañeros sobre estas palabras que os contamos de Checo Pérez. Pero en esta ocasión os vamos a enseñar primero, bueno, el titular no se llega a ver por cómo está recortado completo, no se llega a ver, pero os lo leo igualmente, que es el titular que pone toque de atención de Christian Horner a Checo Pérez. Y vamos a irnos a las declaraciones que dio Christian Horner. Aquí también se incluyen las declaraciones de Helmut Marko. Esto es simplemente para recordaros lo que ya hemos tratado en el canal. O sea, es decir, ahora vemos las palabras nuevas de de Helmut Marko, pero lo que dice es: creo que realmente necesitamos sentarnos con Checo porque sabemos de lo que es capaz y no está en forma en este momento. Con un coche como los nuestros probablemente se esté presionando a sí mismo. Aquí también os digo, os lo he dicho yo en muchas ocasiones, creo que uno de los problemas de Checo es que no es que esté en un bajo nivel, es que el hecho de tantos malos resultados que ha tenido, por X o por Y, ahora os explicamos un motivo por el que ocurrió en este Gran Premio de Qatar, pero estos malos resultados, el problema es que ya mentalmente te siga afectando, y es lo que os llevo diciendo todo el año, que sobre todo mentalmente no está ayudando el hecho de estos comentarios de Red Bull, pero por supuesto tampoco el hecho de esos rendimientos que está teniendo. Y os lo dije, el momento en el que Checo sufrió bastante a principios de temporada después de Miami, yo os dije que yo creía que eso era completamente, entre otros factores, muy mental, por el hecho de que tienes un mal resultado, pero al siguiente también, pero la siguiente carrera nuevamente, y así sucesivamente, y al final mentalmente llegas a un nivel que el propio Checo ha necesitado ayuda, y no está nada mal, pero eso es lo que ha llegado a tener este año, de necesitar esa ayuda psicológica. Este año ha necesitado, que lo ha comentado el propio Checo, que ha trabajado con psicólogos este año porque lo ha necesitado, y es por lo que os digo, yo creo que mentalmente y esa presión que se le ha puesto sobre él ha sido bastante dura. Sigue diciendo, dice, necesitamos despertar desesperadamente que encuentre esa forma para mantener ese segundo lugar en el campeonato. Se puede ver que tiene a los pilotos de Mercedes a la par, McLaren, Ferrari a la par, bastante ajustado entre sus pilotos. Nosotros tuvimos eso a principios de año, pero a medida que avanzó la temporada ha variado más. Solo necesitamos que Checo vuelva a estar en forma. Que os digo, esto lo hemos tratado muchas veces, porque al principio del año sí y ahora no. Os lo hemos dicho siempre, y pasó lo mismo en 2022. El desarrollo ha ido hacia Red Bull y no hay ningún problema porque lo digan desde Red Bull, pero es que ese desarrollo ha ido hacia Red Bull, he dicho antes, hacia Max Verstappen, y ya lo sabemos todo esto que lo ha estado haciendo el Red Bull. Y luego sigue diciendo, fue frustrante que solo haya terminado el fin de semana con un punto, el 10º lugar que logró en la carrera, y creo que podría haberlo hecho mejor, incluso comenzando desde el final de la parrilla. Recordamos que Checo salió desde el pit lane en Qatar, había una oportunidad de sumar mucho hoy, pero lo apoyaremos tanto como podamos porque se acerca el triplete americano. Creo que a veces simplemente necesitas quitar el pie, ponerlo en el suelo, detener el tío vivo y volver a lo básico, y eso es todo. Es lo que haremos. Y bueno, sigue hablando Christian Horner, aquí os dejo esas palabras, y Helmut Marko, que es sus palabras que dijo, lo que dijo es: tiene que cumplir ya y acabar con esta espiral negativa. Esas fueron las palabras de Helmut Marko, ¿no? Las primeras que dijo, y dándole ese ultimátum: tiene que acabar con esa espiral negativa. Aquí no se recogen todas las palabras que ya os habíamos tratado en distintos vídeos, en las cuales insinuaba incluso que tienen 3 pilotos muy buenos en Alfa Tauri y podría peligrar ese asiento. Eso lo ha llegado a decir el propio Helmut Marko. Pero es que, es lo que os digo, Helmut Marko opina que Sergio Pérez necesita un cambio de aires. Eso es lo que ha dicho, un cambio de equipo, pone en el titular, el que pone Nicolás Nebot, mi compañero en Car and Driver, como os digo. Esto es lo que ha dicho hoy,
y es bastante fuerte, como os estoy diciendo. Nos vamos directamente a sus palabras en el medio OE24, medio austriaco, y está hablando en esta ocasión con Gerhard Berger, que Gerhard Berger es un piloto que compartió equipo con Ayrton Senna en McLaren, y le habla sobre si se encuentra Checo en esa situación ahora mismo. Lo que dice es, no querrás, esto lo dice Helmut Marko, lo primero, ¿no? Le pregunta sobre ese momento que está pasando Checo, y dice, no querrás escuchar una respuesta mía sobre eso justo antes del Gran Premio de México. Esa es la respuesta que dice. También te digo, aquí no se quiere meter en fregados antes de México. Yo creo que se puede saber, Marko, lo que se le viene, porque con las palabras que ha soltado Marko, ya os las trajimos aquí también, hablando acerca de ser sudamericano y que por eso rendía peor. Llegó a decir Marko, sudamericano, que ni siquiera lo es. Ya sabemos de dónde es Checo, ¿no? Que es mexicano, no sudamericano. Pero bueno, que eso ya es lo que tratamos en el canal. Yo creo que se sabe lo que se viene, por eso es lo que dice esas palabras. Y Gerhard Berger lo que le responde es como entonces Ayrton Senna y yo. No tenía otra opción. Pérez necesita un equipo en el que él pueda volver a crecer. Necesitas un compañero al que puedas vencer para que puedas crear fuerza. Pérez no podrá hacer eso al lado de Max Verstappen. También te digo, Checo ha demostrado que puede vencer a Max. Lo hemos visto claramente a principios de temporada. ¿Lo puede vencer en el completo de un año? Pues obviamente este año desde luego que no lo ha hecho, porque Max ha ganado este tercer campeonato, pero hemos visto que puede llegar a vencerlo, y el claro ejemplo, sobre todo más que otras carreras, es Azerbaiyán, una carrera donde Max acabó diciendo no sé dónde está sacando Checo el ritmo, no puedo seguirle. Eso lo llegó a decir el neerlandés en Azerbaiyán. Entonces sigue diciendo, dice, solo se debilitará porque sus errores aumentarán. Eso era lo que decía Gerhard Berger, y lo que finaliza diciendo Helmut Marko, y aquí están las palabras fuertes, no hay que olvidarlo, yo traje a Checo al equipo. Fue muy bien por ti, pero una cosa no te excluye de las palabras que suelta de vez en cuando. Pero dice, pero ese es simplemente el destino con Verstappen, lo que está sufriendo ahora. Ese ya era el caso de Gasly. Lo que está sufriendo ahora, bueno, pues sí, pero también puede algún piloto superarle, ¿no? También quiero decir, que no es lo que a lo mejor a todos los pilotos le pasa. Para mí Verstappen es el mejor piloto que hay ahora mismo en la parrilla, pero oye, pueden llegar a superarle alguna vez. Dice, desde ese punto de vista, la afirmación de Berger es correcta. Checo necesita un cambio de clima y de equipo. Eso es lo que ha dicho. Para finalizar dice, ahora veremos cómo van las próximas dos carreras, pero el equipo y él son conscientes de que está en crisis. Eso es lo que ha dicho Helmut Marko, eso es lo que ha dicho sobre Checo Pérez, ese cambio de equipo. Sigo diciendo, sigo repitiéndome, sé que lo he dicho muchas veces, yo llevo diciendo esto desde que Ricciardo llegó a Red Bull y hay gente que no lo quería ver. Horner sobre todo, con Ricciardo tiene devoción, me parece normal, es uno de los pilotos de la academia de Red Bull que más le ha dado al equipo, oye, me parece normal, se llevan muy bien con él, le rescataron después de unos malos años en McLaren, yo estoy encantado, Ricciardo es uno de mis pilotos favoritos, lo he dicho muchas veces en este canal. Quiero pensar que en 2024 sí va a estar Checo. Si hay un equipo que podría conseguir que Checo no esté en 2024 en Red Bull, ese es el propio equipo Red Bull. O sea, si hay un equipo que podría echarle a estas alturas de año, teniendo contrato para la próxima temporada, sin lugar a dudas, ese es Red Bull, lo repito. Veremos cómo avanzan los sucesos, pero estas son las palabras de Helmut Marko indicando que Checo necesita un cambio de aires. Le está abriendo la puerta para irse este verano, quiero decir, porque 2025 creo que es más factible. 2025 es muy posible que pueda llegar a pasar porque te tienen que renovar y si no te renuevan te vas, es muy fácil. Le está abriendo la puerta para que, aun teniendo contrato, Checo no siga el año que viene. Veremos cómo avanza esto en los próximos días. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like para apoyar este canal y para ayudar a posicionarse mejor. También si te ha gustado el canal, te gusta el contenido, suscríbete que nos apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.